Pues muy buenas tardes, muy bienvenidos un sábado más. Hoy tenemos un montón de cosas que contarles porque ayer viernes salieron los datos de paro de abril. ¿Y se acuerdan que les dijimos cuando conocimos la EPA del primer trimestre? Ay, que nos habíamos quedado un poquito así porque los datos tal, en marzo las cosas no habían ido muy bien a pesar de la Semana Santa y algunos les dijimos, no es por echarme medalla, pero yo entre ellos, les dije, ya verás como en abril lo que no ha pasado en marzo va a pasar en abril, porque las cosas se extendieron un poco, a pesar de que porque la Semana Santa cayó en los últimos días de marzo. Y entonces, ¿qué ha pasado en abril? Pues que nada menos 176.373 personas se han afiliado a la Seguridad Social y 86.683 han salido de las listas del paro. Buenísimos datos. Cierto, ahora viene, siempre hay que poner algún pero, porque claro, todavía hay 3.300.000 parados, no nos podemos alegrar del todo, pero miren, poco a poco vamos, que ya hemos conseguido recuperar 2,5 millones de parados de los que se habían perdido. Se ha recuperado, por tanto, el 75,6% de los empleos que se perdieron. Y la ocupación está en niveles de 2008, 18.678.500. Y por cierto, un dato muy bueno también, y mejor que el que teníamos en los mejores tiempos de la burbuja. El 74% de los asalariados tienen un contrato indefinido. Esto es por lo de la cosa de que todo es temporal y todo el empleo es una tal, y bueno, pues 74% indefinido. Luego ya podemos hablar de que si tendrían que ganar más o tendrían que ganar menos. Fíjese cómo está el tema de la subasta que se ha organizado, que ahora los funcionarios quieren ganar 1.200 euros al mes de mínimo. Oye, salario mínimo de los funcionarios, da igual lo que hagas, el puesto que tengas, la oposición que hayas hecho, si curras, si no curras, da igual, 1.200 para todos. Bueno, pues a ver lo que hace el gobierno con todas estas peticiones, porque claro, como le da que sí a todo, le da que sí a todo, y sí, y Bruselas ha subido para este año la previsión de crecimiento, pero también la de déficit, y sin contar la subida de las pensiones. Dice que del 2,2 que nos olvidemos, que acabaremos en el 2,6, y a eso habrá que sumarle, si es que son incapaces para subir los impuestos no serán incapaces. Ya verán cómo encuentran dónde y cómo y rápido. Pero vamos, no de la tasa Google, que le hablaremos ahora de las tecnológicas, que fue lo que dijo Montoro, que iba a pagar las pensiones con impuestos y sobre todo de las tecnológicas. No se lo crean, no da. Vamos a ver ahora la lista de impuestos que pueden subir e incluso inventarse, porque podían crear nuevos impuestos. Vamos con todo esto enseguida. Economía para todos con Carmen Tomás. Bueno, todavía no les he presentado, pero ellos ya se ponen a discutir del primer tema, no, del segundo, del tercero, de lo que quieran, hablan. Diego Sánchez de la Cruz y Antonio Sancho, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos primero por liquidar, hombre, porque esto es un programa de economía semanal, pero estamos muy ligados también, como no, a la actualidad. Y lo primero que tenemos que comentar, porque es lo más nuevo, son los datos del paro de abril que salieron ayer viernes y que obviamente tienen un comentario. Porque aparte de que son buenos, como yo les acabo de decir, y supongo que estarán de acuerdo tanto Antonio como Diego en esto, hay otras cosas muy positivas, como esta que les digo, el rompe mantras de que todo aquí es temporal y todo es un desastre y ahora hay más temporalidad que nunca. Bueno, pues sí que hay menos temporalidad que nunca, que es lo contrario. Que todavía hay que mejorar, por supuesto, que todavía faltan muchos puestos de trabajo por crear, por supuesto, pero que las cosas son de otra manera. Es que ya solo falta el 25%, menos de un tercio de los empleos que se perdieron, Antonio. Déjame que dé tres datos que no haya dado yo. Que no hayas dado tú y que me parecen importantísimos. En cuanto a los contratos indefinidos, los 189.000 contratos indefinidos de este mes suponen el 11% del total.
tú lo has dicho, ya es el 75% del empleo indefinido. Pero es que lo bueno que tiene, yo esto lo discuto mucho en Televisión Española, en el programa Que hay trabajo, siempre lo decimos, ¿no? Es decir, que son muy pocos, ellos dicen, son muy pocos contratos indefinidos. Digo, son muchos contratos indefinidos porque el contrato indefinido no tiene vencimiento. Claro, ya está ahí. Ya está. Y el mes siguiente habrá otros contratos indefinidos que se suman a los contratos indefinidos. Por tanto, siempre es una progresión hacia adelante. Si hoy es el 75%, mañana será el 76% y pasado el 77%. Ese es el primer dato. El segundo de los datos que quería decir es el número de autónomos. No, Fantástico, un cuarto trimestre. El cuarto trimestre es estupendo. El cuarto, no, perdón, el primer cuatrimestre, que me he liado, el primer Sí, cuatrimestre. primer cuatrimestre. 16.000 nuevos autónomos. Ya somos 3.250.000. El 17,5% de todos los empleados, de todos los contratados y subiendo. Y un dato, el tercer dato muy importante, acabas de decir, los funcionarios están empezando a exigir ya un salario mínimo de 1.200 euros. ¿Sabéis cuál es el salario medio del autónomo en 2016, que es el último dato que tenemos de la agencia tributaria? Salario medio del autónomo, 793 euros. Y ahí estamos. Y de ese salario medio tiene que pagar como mínimo 300 euros. No, ya es neto. Neto. Es lo que le queda, es lo que le queda de salario. Ya, pero porque ha tenido que acoquinar Claro, 300 y pico euros al mes, más todos los impuestos, más todo. Alquiler y los impuestos y no sé qué, compras, reduciendo por lo tanto un 20%. Pero 793 frente a 1.200 de los funcionarios. Vamos a ver si somos un poco equitativos también en eso, ¿no? Vale, yo por echar algunos datos nuevos para el debate, porque la verdad es que habéis hecho un muy buen repaso. Bueno, más que un dato, lo primero es darte la enhorabuena, Carmen, porque creo que fuiste de las pocas que puso un poco de cordura cuando salió el dato de la EPA. Te recuerdo específicamente ya no solo el programa que tuvisteis aquí entonces, incluso el que hicimos la semana pasada, sino en las tertulias de Luis Herrero. Y esto creo que es importante, porque al fin y al cabo... Que Luis estaba cenizón, ese día estaba cenizón. Luis es muy buen abogado del Pero diablo. esto de marzo es muy mal, pero esto dicen que esto no se te tapón. Y yo dije, espérate abril. Bueno, pero tú sabes que ese rol, en parte abogado del diablo que está jugando Luis, es un miedo que existe. No, pero ahora dirá que no, que yo no dije, que no. Bueno, pero luego digo, no me alaba nada de lo que... Que la preocupación existía y no se puede negar que se despertó cierto recelo cuando se conocieron los datos de 9 de marzo. Por eso creo que es bueno decirlo. Y esto también genera un vínculo, ¿no?, con los oyentes de este programa, que además son muy fieles, por el lado te lo cuentan por redes sociales o se suscriben al podcast y lo escuchan en diferido. Es mi caso, por ejemplo, cuando no estoy aquí lo escucho a día corrido. Gente que vive en Alemania tenemos así. Pues eso. Alemanes españoles. Entonces, teniendo eso en cuenta y por lo tanto validando que lo que se dice aquí ha estado identificando tendencias, al contrario de lo que ocurre en otros programas, añado algunos datos. Para empezar, la bajada del paro es un 20% mayor de lo habitual en un mes de abril. O sea, no solo es que estamos ante el mejor mes de abril de la historia, que eso ya podría ser para darnos algunas palmaditas en el hombro, no. Es que si tú coges el promedio histórico del mes de abril, que es un mes históricamente razonablemente bueno, de hecho el segundo trimestre suele ser el más potente de la economía española, tú tienes que la bajada del paro es en exactamente un 17% mayor. Otro dato, la firma de contratos, estabais aludiendo un poco a ello indirectamente, ha aumentado en un 10%. Por lo tanto, hay más trabajo para todos, para los indefinidos y para los temporales. El mercado está más activo y por lo tanto se están celebrando más acuerdos laborales. Eso es bueno. Y por otro lado, el ritmo de reducción de paro es del 7%. El ritmo de crecimiento de la economía está cerca del 3%. Por lo tanto, no solo se reproduce todo el crecimiento en el empleo, como le gusta decir a veces a la ministra de Trabajo, no. Es que la tasa de reducción del desempleo es 2 veces superior al ritmo de crecimiento de la economía. Es otra demostración más de que la reforma laboral ha funcionado muy bien porque ha desacoplado, en el buen sentido de la palabra, la creación de empleo del crecimiento. Cuando la economía aún estaba en recesión, ya se está creando empleo. Y ahora que la economía crece un 3%, se reduce un paro un 7%. Por lo tanto, ha mejorado el mercado laboral en España. Y cuando sales fuera, o cuando te llaman desde fuera para preguntártelo, hay mucho más reconocimiento de lo que tenemos aquí, de lo importante que fue la reforma laboral de 2012. Aquí todo es nos tenemos que dar con el pero voy a meter un poco de cizaña. Porque ahora, como ya no puedes alegar que la contratación indefinida, que hay que todo es temporalidad, como ya no puedes decir que no sé, que el empleo que se crea es una tal, que los salarios tal, entonces ahora pero es que es todo en la hostelería.
otra vez España, Bendito el sea turismo, Dios. la hostelería Claro. y todo es camareros y volvemos al camarero, que es el otro tema recurrente. Yo me acuerdo que el último sábado que estuve aquí estuvimos hablando de cuáles son los empleos más demandados en este momento en España. Y no son los de camareros, precisamente. Lo que pasa es que tenemos muchos ofrecemos muchos puestos de trabajo de camareros que no solo los cumplen o los cubren los españoles, los cubren casi todo o una gran parte inmigrantes. La mayor parte de la demanda de empleo en este momento son empleos tecnológicos. Y no estamos formados y no se cubren. Nuestro problema es que nos falta la formación. Precisamente por eso lo que tenemos que hacer es seguir invirtiendo en la formación para que existan estas personas preparadas ya con suficiente nivel para cubrir estos puestos de trabajo, que son los trabajos de más valor añadido y los del terciario. Camareros, benditos sea Dios. Pero fíjate que es otro mantra que se va cayendo poco a poco, porque el primero era: la reforma laboral destruirá más empleo. Pues bien, superado el proceso de shock inicial que se da en toda reforma de calado, esta sí que lo es. Muchas de las que se les llaman reformas no lo son, esta sí que lo es. No solo no se destruyó empleo, sino que se tumbó ese mantra. Y el siguiente, que era no crear empleo. Claro que crea empleo, 500.000 de nuevos empleos. Pero luego llegó solo crea empleo en el sector servicios. Bueno, pues ahí vemos como, por ejemplo, la industria en España está creciendo al doble de la tasa de crecimiento del PIB. Está creciendo la industria en el entorno del 6%. Son los datos de producción industrial, del índice de producción industrial. O sea, que duplica la producción Ahí industrial. tengo yo el dato de la producción de automóviles, que nos hemos convertido ya en abril en el octavo del mundo. Mundial. Y las exportaciones, es que todo es gracias a las exportaciones, por nuestros costes de producción. Es más, exportaciones, hay un dato que es alucinante, que es cómo ha aumentado el peso de las exportaciones sobre el PIB. Claro. En los últimos 10 años ha pasado del 25 al 35 del PIB. Esto equivale a ser uno de los países más exportadores del mundo. Nos estamos acercando a los registros de una Corea del Sur, que es un modelo aplaudido a norte, sur, este y oeste, como un ejemplo de internacionalización. Y luego queda por tumbar el último mito, que es el de que no crea que los sueldos son precarios, porque ya lo de la temporalidad se ha caído, es decir, la tasa de indefinidos ha crecido, era del 70%, ahora es del 75%. Por eso te digo, claro, el nuevo mantra otra vez, porque es recurrente, es el de que España es una España de camareros, de servicios, de que gracias al turismo, que es otra vez turismo y construcción, no veo ninguno de los... O sea, vamos a ver, sí, es un país turístico, obvio. Han venido en el primer trimestre, otra vez se han batido todos los récords. Y de gasto, que es muy importante, porque pueden venir muchos, pero gastar poco. Pero ahora resulta que este último trimestre, este trimestre anterior, que son los datos que hemos conocido, también sube el gasto de los turistas, que vienen más y se gastan más, con lo cual, bueno... Bueno, pero se tumba otro mito, por lo tanto, ¿no? La idea de que solo viene un turismo barato, de sol y borrachera. Es decir, está el debate trillado ya de Vamos a volver otra vez al turismo barato y borrachera, como sigamos con las ecotasas. Echándoles, echándoles, si les estamos echando. Si claro. Solo se ponen trabas en pisos turísticos, solo si eres rico y tienes un chalet, lo puedes alquilar al alemán. Y 4 euros por noche y persona de pernoctación en Baleares. Es una barbaridad. O sea, y además una persona que venga 15 días y solamente de ecotasa tiene que pagar ya 60 o 70 euros, no más. Y luego todo el envoltorio, porque luego es con mala baba todo el envoltorio. O sea, el envoltorio es que es que no queremos que vengan, no queremos que nos cruzarnos con ellos, que nos molestan, que hacen ruido, que echan a la gente del centro de las ciudades, que no sé qué, toda la parafernalia de la turismofobia, que es lo que es. Ideología pura. Ada Colau, por ejemplo, no le gustaba el turismo barato, lo dijo en su día, y sin embargo lo primero que hizo fue frenar las licencias de hoteles de lujo. Entonces volvemos otra vez a un discurso completamente absurdo y además casi esquizofrénico, ¿no? Pero ahora es al contrario, porque si tú limitas los pisos turísticos en una ciudad como Palma, o incluso en una comunidad como Baleares, tú estás primando a los hoteles. Que claro, están frotándose las manos. Sí, pero es que no se lo pueden frotar mucho más porque tiene un problema. Y sacamos los datos esta semana en Libre Mercado, ¿no? Vamos a ver, los hoteles están operando cerca del 100% de capacidad. Y los propios pisos en Baleares y los pisos turísticos también están operando cerca del 100% de capacidad. Es decir, todo el mercado ahora mismo está muy saturado en Baleares y por lo tanto se está subiendo en precio, como es lógico, los meses de junio, julio y agosto para poder absorber esa demanda. No va más. Entonces aquí lo que estás haciendo es algo muy peligroso y es que estás restringiendo de golpe
a un segmento que supone alrededor del 10% de la capacidad hotelera de las islas. Sigue habiendo un 20% que es el alojamiento con familiares y con amigos, pero hay un 10% del mercado que te lo pretendes cargar por completo, claro, porque quieres dejarlo prácticamente en un sector anecdótico. Y esto lo que supone es que dejan de venir visitantes, porque si los hoteles están casi al 100%, si no vienen a los pisos turísticos, no vienen, porque no pueden ir a los hoteles. Los hoteles aumentarán más aún su precio, pero no va a poder llegar esos 2 millones de turistas que ahora mismo sí se consiguen alojar a través de esas otras alternativas. Y luego, por cierto, hay un indicador que es muy interesante. Ahora mismo se están construyendo en Palma 1.000 viviendas, perdón, en Palma no, en todas las Islas Baleares, 1.000 viviendas al año, 1.000 viviendas. Lo normal, y hablo de lo normal de la media de los 20 años anteriores a la crisis, ajustándolo al tamaño de la población, sería que se estuviesen haciendo 5.000, 10.000 viviendas, ¿no? Entonces estamos entre 5 y 10 veces menos de la media histórica. ¿Por qué es esto interesante? Porque al mismo tiempo vemos que hay 70.000 viviendas ahora mismo vacías en Baleares. Pero a nadie se le ocurre que si están vacías lo que hay que dar es garantías al propietario, facilidades al propietario, bonificaciones fiscales al propietario, para que por esa vía no tengas que construir mucho más y puedas tener de golpe lo que a este ritmo harían falta 70 años para tener todas esas viviendas. 70 años de construcción. Y ya las tienes ahí. A este ritmo. Las tienes, te quitas de encima el problema que siempre hay en las islas del suelo y demás, y le das salida, además, porque por definición esos son 70.000 personas que pueden estar cobrando unas rentas y que ahora mismo no hacen uso de ellas porque está la propiedad, como está en Baleares, poco respetada por las instituciones, poco protegida por las instituciones y directamente fiscalmente golpeada y grabada por las instituciones. Pero eso lo podíamos escribir igual de Madrid, de Barcelona, qué casualidad. Madrid, Barcelona, incluso, si me apuras, Zaragoza, Baleares, o sea, casualmente Valencia, todos gobiernos de izquierdas, y en algunos ya... Estuve trabajando en Mallorca hace unos años, en pueblos del interior, haciendo cursos muy sectoriales para la industria de la madera, de Inca y tal, ¿no? Concretamente estuve en Inca, en Manacor, en algún pueblo, en Santa Margarita, en algún pueblo más, y cuando terminaba los cursos y me daba una vuelta para despejarme por las calles de Inca, por ejemplo, o sea, lo único que veía era casas vacías. Y estamos hablando no hace mucho tiempo, hace 3 o 4 años, nada más. Casas vacías. O sea, lo que tú estabas diciendo antes de las 70.000 viviendas, que es una realidad. Pero además unas casas preciosas, estilo genovés, maravillosa. Ya sabéis cómo es la arquitectura balear, ¿no? Es una preciosidad con esa piedra blanca, amarillenta que tiene, con unos balcones maravillosos, pero estaban abandonadas. Entonces es lo que estaba diciendo yo antes. ¿Por qué no nos gastamos el dinero precisamente en arreglar esas casas, en ayudar a los propietarios para que pongan esas, como se dice ahora, esas viviendas en valor, ¿no? Claro. Porque sería un turismo de interior maravilloso, que por cierto hay un turismo de interior en Baleares precioso. No, si además de lo que se quejan, ¿no? La gente en Baleares es que quieren ir médicos, y también en Ibiza no quieren ir médicos, no quieren ir profesores, no quieren ir tal, porque la vivienda está muy cara. Pues claro, pero vamos a ver. Bueno, y además les obligan a hablar catalán, si ¿no? tenéis, bueno, eso también, eso hasta para tocar la trompeta. Más facilidades, ¿no? Sí. Bueno, pongamos esa cifra de momento en valor, 70.000 pisos. Claro. Ahora mismo hacen falta 70 años, a este ritmo de construcción harían falta 70 años, que yo no los veo. O sea, 70 años para llegar al shock de oferta que podríamos tener simplemente ayudando a que salgan al mercado esas viviendas. Bueno, os voy a contar la noticia de la semana de Telefónica, que es la siguiente. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. La Policía Nacional y la Agencia Tributaria han desmantelado un entramado especializado en fraude del IVA y blanqueo de capitales en una operación que se ha saldado con 58 detenidos en Madrid y otras ciudades de España, Alemania, Bélgica y Portugal, y en la que se ha destapado un fraude de 60 millones de euros, de los que 45 millones afectan a las arcas públicas de España. La organización llegó a emitir facturas falsas por importe de 250 millones a través de un entramado formado por más de un centenar de sociedades mercantiles, en su mayoría ficticias, o a nombre de testaferros asentadas en España, Hungría, Alemania, Italia, Rumanía, Bulgaria, Bélgica, Estados Unidos, Portugal y Chipre. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Les estaba yo diciendo a Antonio y a Diego, vamos al lío de las pensiones, porque madre mía, ya lo que nos faltaba era esta semana
que para cubrir el expediente nos digan que al final no os preocupéis, que el Estado con impuestos se va a hacer cargo de las pensiones. Y esto lo ha pillado la izquierda enseguida, pues he tenido yo compañeros en algunas tertulias y dice, ya está, no sé de qué nos preocupamos. Si el Estado ha dicho que las pensiones están garantizadas por la vía de los impuestos, pues aquí ya paz y después gloria. Y digo, pues si nos las garantizan con impuestos, pues ¿para qué vamos a pagar las cotizaciones? Que nos las perdone, o sea, yo ya no pago más cotizaciones. Si voy a pagarlo con impuestos, pues quíteme las cotizaciones. No creo, ¿no? Bueno, pues mira, el ejemplo de la ecotasa, hay una cosa buena en la ecotasa. Una, es un impuesto visible. Lo malo es que lo paga alguien que luego no puede castigar al político que se lo ha impuesto. 120 millones piensan recaudar en Baleares con la ecotasa. No ¿Dónde van? No. Y aunque lo recaudaran, ¿a dónde van a ir esos 120 millones? Sí, a 4 observatorios claro. de la igualdad y Y del crecimiento sostenible. Pero hay una cosa buena en la ecotasa, de verdad que no me estoy yendo de tema, puede parecerlo, no me estoy yendo de tema. Y es que es un impuesto visible. Al turista le duele en ese momento, nos duele. Cuando estuviste allí te dolió, yo he estado estos veranos allí, me duele, y es bueno que los impuestos los puedas ver, y si te duelen, porque no te apetece pagar tantos impuestos o consideras que no se va a hacer un buen uso, por lo menos sabes cuánto estás pagando. Por lo menos en aras de la transparencia es bueno que los impuestos queden claramente reflejados. ¿Por qué hablo de esto en relación con esta materia? Porque las cotizaciones sociales, ese soy yo, están ocultas en la práctica, en gran medida. El trabajador, si rasca un poco en su nómina, puede llegar a ver la retención que está nominalmente a su cargo, pero no ve el grueso de esa retención, que es la que sufraga el trabajador, el empleador, la empresa. Al final, lo que quiere decir esto es que en una cuña fiscal, que sumando IRPF y cotizaciones sociales se lleva el 40%, un sueldo medio, un trabajador realmente no es del todo consciente de esa carga. Que sí, que luego puede escuchar programas como este y puede leer en periódicos como el nuestro y puede documentarse, y desde luego que millones de españoles son conscientes de ello, pero millones de españoles no lo son. Creen que ganan lo que le manda en la banco. Y entonces, por ejemplo, en la cultura del esfuerzo que tienen muchos autónomos, tampoco se trata de que hayan cultivado la virtud del estudio fiscal, sino de algo muy sencillo. Ellos ven la retención de su cuota todos los meses, y punto. Y esa es mucha más educación tributaria de lo que pueden hacer 100.000 programas como el nuestro, que son muy necesarios, ojo. Entonces, ¿qué sería interesante para plantear mejor el debate sobre las pensiones? Bueno, que ese 35% del sueldo que ya nos están reteniendo en las pensiones, que lo veamos. Que se nos ingrese todo en bruto e inmediatamente se nos reste para que quede el neto, y que veamos claramente todo lo que dedicamos todos los meses a pagar las cotizaciones sociales. Si fuera un plan, no estoy hablando de bajarlo. Yo quiero bajarlo. Habrá otros que querrán subirlo, pero por lo menos conozcamos el precio. No, yo quiero no pagarlo, porque si lo voy a pagar por impuestos, pues no quiero pagar doble. Pero es que alguien que defienda pagar las cotizaciones, Carmen, no debería por lo menos pretender ocultarlos. Si tú crees que ese impuesto es necesario, bien. Yo no creo que sea necesario tener un impuesto tan alto. Pero habrá gente que sí, pero por lo menos que se vea, pero, que conozcamos el coste de los impuestos. Pero hay mucha política, ya sabes que la política es el arte de la ocultación de la verdad. O sea que, pero vamos a ver. Pero en este caso es un error, porque sería bueno para ellos que se supiera. Pero yo he oído a Domingo Soriano y a muchos más decir que lo que hace falta en este sistema es transparencia. Y no existe. ¿Y por qué no? Porque no les interesa. Fijaros, hay un artículo en Libertad Digital de ayer, me parece. O de antes de ayer, no me acuerdo. Hay 9,2 millones de jubilados y hay 3,2 millones de empleados públicos a los que se les favorece con la subida tanto de las pensiones como de los salarios públicos. Suman 13,5 millones de votantes, que son el 34%. Esto es un cálculo que se ha hecho ya Rajoy y Montoro. Entonces han dicho, oye, vamos a dejar a este 34% tranquilo, que a lo mejor es una bolsa de reserva de votos que tengamos para el futuro. Nos está comiendo por los pies, vamos a intentar, por eso, vamos a intentar que por lo menos rebajar un poco el estrés. Sí. Vamos a no de Rajoy, que no suele estar estresado. No sea que se nos echen al cuello en cuanto nos vea. De la organización, ¿no? Claro. Oye, bueno, vamos a ver, pues vamos a hacer algo para ver si recuperamos. Oye, un por lo menos 34% de votantes es muchísima gente. Muchísima gente, hombre. No es inocente que lo que ha pasado en estos presupuestos. Por supuesto que no es inocente. Claramente es un presupuesto, aparte de que para que Rajoy acabe la legislatura, para intentar recuperar voto que se les ha ido tanto de jubilado, que les da miedo por que han salido a la calle y todas estas cosas y todas las mareas que han tenido, y los funcionarios porque venían ya muy enfadados.
Este tema, la idea de que se puede generar una especie de lucha entre distintos segmentos de la población por repartirse la tarta de los presupuestos, estaba encima de la mesa desde hace algunos años. Hay un libro que recibió muchos premios de Philip Kogan que se llama Promesas de papel, que salió hace 3-4 años, muy bueno, y decía que vamos a una serie de guerras entre generaciones. Y claro, ahí la sartén por el mango la tiene el grupo más grande, que es el que tiene más poder electoral. Si somos un país cada vez más envejecido, de hecho eso es uno de los factores por los que tenemos un problema con las pensiones, eso quiere decir que esa tarta electoralmente es cada vez más seductora. Pero, en términos económicos, si estamos hablando de clases por definición pasivas, porque estamos hablando de gente que se va jubilando y que está en los últimos años de su actividad laboral o directamente ya está fuera del mercado laboral, estamos hablando de que eso que puede ser rentable electoralmente puede ser desastroso para la economía. Y es compatible que así sea porque así están diseñados los incentivos en un sistema democrático. Las mayorías mandan, pero claro, las mayorías pueden demandar soluciones antieconómicas y en este caso el cargar de forma cada vez mayor a los trabajadores para mantener las pensiones de los jubilados, pues tiene consecuencias que son antieconómicas, porque las clases activas van a estar subvencionando a las pasivas con un esfuerzo cada vez más grande y se va a estar rompiendo algunos de los incentivos fundamentales en una economía de mercado. De todas formas, yo he leído que esto tiene un coste de 11.500 millones, me parece, para los 2 años, 18 y 19. Y eso no es del todo exacto, ¿eh? O sea, si eliminamos lo que socialmente cualquier gobierno haría, que era la subida de las pensiones de viudedad, la equiparación de los sueldos de la policía y algunas partidas más importantes, en realidad se queda todo sometido, me parece que son 3.500 millones. O sea, el esfuerzo que tiene que hacer el Estado para pagar lo que realmente es un coste suplementario, que es el incremento de las pensiones... El incremento de las pensiones, esos son 3.500 millones. Y eso a mí no me parece excesivo, con el planteamiento que se ha hecho en la Comisión Europea sobre cómo se va a financiar, no por la vía de los impuestos, que sí me parece sangrante, porque inventar nuevos impuestos para cubrir esto no me parece, ya no solamente liberal, es que no me parece ni ético ni moral, pero que hay otras maneras de reducir el gasto de esos 3.500 millones. De eso podíamos hablar. Pero porque... mira, por ejemplo, en el artículo de Llamas, de Libertad Digital, a él le salen solo para 2018 y 2019 11.538 millones. 11.500. Y te da toda la lista de pormenorizada de lo que es la equiparación, que son... Oye, es que lo de la equiparación solamente en 2018 ya son 2.690. Pero eso lo haría cualquier gobierno, ¿no? Bueno, pero resulta que, vale, suma eso, suma lo otro que no iba a ir, más no sé qué, más no sé cuántos, pero y lo gordo que es lo de el incremento adicional para igualarlas al IPC, o sea, del 0,25 al 1,6, que es un 1,35, que son otros 1.500 millones. 1.500 de 2018 y 2.000 para 2019. Claro, porque eso es acumulativo. O sea, tú ahora le subes un 1,6. Pero el año que viene más sobre y eso ya se consolida, y el año que viene es lo que sea el IPC, y se consolida también, y se consolida para las pagas extraordinarias, que son 2. También. Y que ahora teníamos dinero más o menos con la hucha, pero en la hucha ya no queda ni para una. Y aquí hay algo que es curioso, y es que en los últimos años estaba ensanchándose cada vez más el déficit de la seguridad social, hasta que ha llegado a situarse ahora cerca de los 19.000 millones de euros. Bien, pero como esto es la suma de los ingresos y los gastos y hay unas proyecciones de jubilados y de creación de empleo que más o menos sí se suelen cumplir, porque la edad de la gente pues no cambia, obviamente, y la creación de empleo está siguiendo un patrón claro. Esto lo que nos está diciendo es que ese déficit que estaba subiendo tanto estaba empezando a reducirse. No inmediatamente ya. No, pero ya los ingresos al año empezaban a ser... Correcto. De hecho, desde hace algunos años ya los ingresos... Correcto. Entonces, ese déficit que se está empezando a embridar por la creación de empleo y por la minoración de las cargas asociadas a la jubilación, de hecho estaba previsto que empezase a reducirse en 2019, 2020, 2021. Había una senda razonablemente positiva. Si eso le añades los factores de sostenibilidad que ahora por lo visto acaban de saltar por los aires, vamos a ver, nuestro sistema de pensiones, a base de ajustarlo, estaba ganando en cierta sostenibilidad financiera. Bien, eso ha muerto. Eso ha muerto en las últimas 2 semanas. Y lo peor de todo es que esto es como una bola de nieve, se está haciendo el problema cada vez peor, y sí que se había empezado a contener al menos un poco el problema con la reforma de las pensiones, y esto se ha vuelto ahora vez a agravar,
Y, sinceramente, con unas elecciones en 2019 y unas generales en 2020, y viendo que el sistema se ha politizado y que el populismo ha entrado en el Pacto de Toledo, que ya tenía mucho de populismo en sí mismo por cómo está diseñado el sistema, pero me salgo de ese debate por cómo está ahora mismo la cuestión política, pues que me digan a mí quién va a velar por la sostenibilidad del sistema de pensiones, porque yo creo que la única forma de velar por ello es ahorrar, si pueden, que ya saben ustedes que está muy difícil. Insisto en la idea de que de los 11.500 millones que hablaba ya, más 8.000 estaban previstos ya, o sea, era ineludible. O sea, lo que tenemos es un incremento de 3.500, que en realidad, por el programa de estabilidad que se ha mandado a la Comisión Europea, prácticamente está financiado. O sea, entramos en el tema de los impuestos, ¿no? A las grandes empresas tecnológicas, que hablabas tú antes de la tasa Google que se va a poner, pues de eso se espera recaudar 600 millones en el 18, que ha dicho ya Ramón Escolano, que se va a aplicar en 2018, porque la Comisión Europea decía que esto era para el 19. Y Escolano ya se ha anticipado. Porque las tecnológicas ya están diciendo que eso es discriminatorio y que van a poner unos recursos y tal. Espérate tú, a ver, que eso salga. Espérate que salga. De momento se le plantea a la Comisión eso. O sea, este año ya lo ponemos en marcha, con lo cual somos los campeones de la innovación en el impuesto a las tecnológicas, 600 millones este año y 1.500 en el 19. Ahorro de intereses y el rescate de las autopistas, que ahí es un gasto de 200 millones. Es un ingreso de 200 millones porque se pretende vender después Sí, que va a costar menos el rescate. Va a costar menos el rescate. Las nuevas figuras impositivas con las que nos va a sorprender Montoro, más subidas de alcohol, tabaco, gasolinas, a las que ya estamos acostumbrados. Pero sobre todo hay una parte muy importante, que ahí es donde se reduce incluso ya parte de los 8.500 millones restantes, que es la reducción del gasto público que se va a seguir haciendo en educación y en sanidad. Porque no hay más remedio que aplicar procedimientos mucho más eficientes, con más tecnología, que ahorren costes. Pues si resulta que para mejorar la vida de los pensionistas le subimos la pensión y le recortamos la sanidad, que es donde obviamente se pasa buena parte del día, pues apaga y vámonos. Entonces hemos hecho el pan con unas tortas. No se recortan los servicios, se recorta el coste de la sanidad. Que sí, bueno, ya me río yo. Al final el coste es el servicio, porque quito, hombre, echo a médicos pronto, no compro material y no me fío. La cantidad de robots que va a haber repartiendo pastillas en los hospitales. Sí, como los robots que regala el de Inditex, y algunos están por ahí todavía almacenados, que nadie los ha desprecintado. Eso es otro tema. Que no, Antonio, vamos a ver, que es mucha maquinaria y lugo resulta que las dejan ahí ¿pero por qué? Pues porque los médicos tienen su cosa. No me voy a meter con los médicos, que luego te ponen malito y esto es como lo de los jueces, no vayamos a liarla, que te tiene que poner delante de uno y sí señoría, sí señoría, sí señoría. A ver, margen de hacer ajustes desde luego que hay. Por el gasto. Por la vía del gasto. Olvídate. O sea, no vamos a engañarles a ustedes, que no. Ahora, la propia Comisión Europea nos instó a crear una oficina creíble para revisar las cuentas fiscales, es la IREF. Y la IREF, que funciona razonablemente bien, tiene solo en subvenciones contabilizadas de dudosa aplicación y pendientes de revisión, 35.000 millones de euros todos los años. Y ya has visto tú cómo se han ido atajando en los últimos años. Bien. No, nada, que no. Nada, que claro, nada. Bien. Pero entonces, nuestra responsabilidad aquí es esa dejar a la gente claro que hay margen. Sí, pero otra cosa es que no haya voluntad. No se hace. Esa es la parte del presupuesto que siempre decimos que si cada año se partiera de cero, un presupuesto base cero, que es lo que prometió Rajoy en el inicio de los tiempos, prometió, es tú todos los años no haces incremento, venga, un 5, a lo que ya hay. Cero. No. Vamos a ver, subvenciones. ¿Qué subvenciones para de la revisión de la vida del conejo en los campos de esto? No, esto no. Eso es lo que hacen en Estados Unidos, cero, que fue lo que hizo Barea en Manos Tijeras, y hacías zas, hacía así, zas, ya está un menos 10, a pesar de ser bueno, menos 10%. Y salían los ministros. Y claro, y se hizo ahí un comando del gasto, que fue cuando se inició la idea del comando del gasto, que claro, duró el hombre, que además no tenía ganas de pelearse, porque él no era político ni nada que se le ocurrió.
Y claro, duró 6 meses. Ojalá hubiera otro El Barea. segundo Otro ya Barea no se ahora. lo toleraron, o sea que no. Pero a veces solo hace falta uno, es decir, un Barea. Fíjate, en Canadá, que era un país... hablaban de Canadá como el enfermo del mundo rico en los años 90. Hubo un ministro de Finanzas, Paul Martin, que luego fue primer ministro, que recortó de golpe el gasto un 20%. Le dijo a todos los ministros, mire, me da absolutamente igual cómo lo recorta. Si eres Usted un tiene que comando, defender no. su cartera y su popularidad y usted sabrá luego de dónde lo saca o no. Yo lo que quiero es que si por cada 100 que usted está gastando, usted me venga a mí dentro de 3 meses con 80. Me es igual, tiene 2 años para hacerlo. Es decir, puede hacer un 10% un año y un 10% el otro, 20% de golpe, lo que quiera. Y esto fue un éxito tremendo. Es decir, Canadá, que normalmente era el primo socialista de Estados Unidos, le ha adelantado libertad económica a Estados Unidos, pero vamos, Sí, ahora está en por todos el los- carril izquierdo. En todos desde los hace años, rankings de lo mejor que puedas pensar, pum, Canadá. Pues te empezó sale. con un Barea, al que se le dejó trabajar Después Paul de Martin, los- que fue el primer Después ministro. de los después. 8 años de Obama, pues claro, no me extraña porque Que Canadá la haya superado en todo. Bueno, mire, en Canadá no, porque hace mucho frío. A ver, creo que es bonito, pero hace frío. A ustedes lo que les interesa, porque, mire, estos dos, por ejemplo, que no han hecho puente porque no han podido, porque han estado trabajando, pues en algún momento seguro que van a necesitar descansar unos días. Van a necesitar descansar unos días. Y yo les voy a decir lo mejor, el mejor sitio, y ya verán cómo se les va a poner, vamos, se les va a poner unas ganas impresionantes. Porque unas vacaciones en un sitio pues lujoso y en un entorno idílico, en playas a 25, de arena blanca, con 25 grados permanentes, ¿quién no quiere, no? Pues yo se lo recomiendo. Pero además, si encima les digo que pueden invertir y comprarse una propiedad de lujo a unos precios espectaculares, y encima con tiempo espectacular en una playa espectacular, pues ¿cómo me vais a decir que no? ¿Dónde hay que ir? Claro, A ver. es que hay que ir a Cabo Verde. Cabo Verde, playas increíbles. Ya les digo, 25 grados. Busquen en Google, las fotos son alucinantes. Alucinantes. Y además les voy a decir una cosa. www.invertirenresort.com. Ustedes entran y encima les van a decir que aparte de tener una oportunidad a su alcance de beneficiarse de este gran proyecto con una de las mejores empresas del mundo, además le dicen que si no queda satisfecho le devuelven el dinero. O sea, impresionante. Ellos lo dicen y yo se lo digo. Es una experiencia de vida absoluta. www.invertirenresort.com, y ahí es donde, visitando esa web, van a encontrar toda esta información que yo les he dado. Vamos, se les va a caer la baba y van a querer ir a Cabo Verde ya, e invertir en Cabo Verde también. www.invertirenresorts.com. En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás. Se oye, ¿no? Uy. Esto sí. Bueno, ¿qué nos queda? A ver, nos queda que no me habéis sacado jugo a que si de verdad pensáis que, como está el sistema de pensiones, con el agujero que tiene, con las subidas que se van a producir, que son acumulativas año tras año, con la llegada del baby boom, que yo no hago más que decírselo, que los del baby boom nos vamos a incorporar y se va a petar el sistema, va a reventar. Encima se ha aplazado del 19 al 23 la entrada en vigor de la... Y a ver quién es el guapo que en el 23... ¿Cómo se llama? Perdona, ahí, El que se me factor. ha ido ahora. El factor de sostenibilidad. Sí. Que según Soriano, que para nosotros es la Biblia, 35.000 millones que va a costar el hecho de que no entre en vigor en el 19 hasta el 23 este factor de sostenibilidad. A ver, ¿cómo se arregla esto? Con los 600 millones de Google, aunque se les pudiera sacar. Mi teoría es que estos son 2 años. Estos son 2 años para que se acabe la legislatura. Hemos callado a quien haya que callar. Hemos conseguido los 5 malditos votos. No, porque ¿qué gobierno va a venir y va a revertir lo del factor de sostenibilidad si ya está? A ver,
Pedro Sánchez, ¿va usted a revertir la factor de sostenibilidad? ¿Quién es Pedro Sánchez? Señor Rivera, oye, Rivera y Sánchez podrían gobernar. Según las encuestas, Rivera puede gobernar con el PP o con el PSOE. ¿Van ustedes a revertir A ver. lo del IPC? ¿Van ustedes a revertir el factor de sostenibilidad? Eso Sí, ya ha quedado ahí es que eso ya y eso ya se ha quedado eso ahí. es conceptual, Carmen. O Bueno. sea, eso en 2020 es... O sea, Conceptual, si real- 35.000 millones. Mira qué si concepto, real- menudo si- concepto. No. Sí, claro, por eso no puede ser. Por eso es conceptual, porque es que no puede ser, Pero porque es no que hay está para ahí en los pagarlos. presupuestos. Pero tenemos a la Autoridad Monetaria Europea diciendo que no podemos pasarnos ni de déficit, ni de deuda, etcétera. Entonces, mi tesis es que en 2020 hay una nueva reforma, además una reforma que es o seria, o entonces esto ya ¿Y que la hace quién? definitivamente ¿Quién la hace vete. esa Pues reforma? el gobierno que salga entonces es el que la tiene que En- hacer. Y esa reforma pasa o bien se ajusta y se empieza a alimentar un sistema mixto de pensiones, por ejemplo, del que hemos hablado muchas veces. Lo decía clarísimamente muy bien antes Diego, ¿no? Es decir, si yo recibo toda mi nómina y después del banco me sacan para pagar mis cotizaciones sociales, perdón, entonces voy a ser consciente de qué es lo que estoy ahorrando. Bueno, pues una vez que eres consciente de lo que estás ahorrando, vas a ser consciente y una parte de ese ahorro va a ser real para ti. Una parte. O empezamos así, o esto, Mira, o esto no Antonio hay. Sancho, que nos va a contar ahora, se ha embarcado en una especie de congreso virtual donde tienes un avatar y está ataverizado, como se diga eso. Está Avatarizado. está avatarizado Es que y, si no- y está en es que si no vas- en el mundo de va a lo haber- virtual y de Va a la haber tal, que hacerlo no, a la griega, y bájate, a la griega que es no hay ningún 20%. que no. Bueno, sí, Pues claro, eso, claro. al final tendrán que venir y decir, vale, que todo ¿y este cómo rollo será? que estáis montando, a la que bajéis las pensiones un Un 30%, 20%. lo que ha ¿Sabes cómo pasado se- en Grecia a y en la Portugal. Grecia, ¿sabes Y cómo se será a hace? lo bruto, pero no porque el gobierno que venga lo haga, lo porque piense, nos van a obligar. la gente lo entienda, que lo que gasta, que lo que gana, que las cotizaciones, que no. Si le estás explicando un tema y salen a la calle, si le estás explicando otro tema y en las tertulias y te dicen que no, que sí que se puede pagar, pues es que no. ¿Sabes Tiene cómo, que ser a ¿sabes las cómo bravas, va a llegar? Cambiando las reglas de cálculo. Como nadie va a ser el guapo, porque claro... a toda la vida laboral. Claro, correcto. Van a extender el cálculo a toda la vida laboral, cambiar algunos patrones de cálculo y así nadie sale y dice lo que le tocó decir al griego, ¿no? Así, pero es que fue... Mira, las pensiones van a bajar de golpe un 30%. No, aquí nos las van a bajar de golpe un el resultado es el 20%, mismo. pero van a cambiar las reglas de cálculo o algo así. Bueno, será una oscura reforma de la cual alertaremos en programas como este, pero la vida seguirá porque parecerá menos brusco. La pelota, insisto, es la bola de nieve y es cada vez más gorda. Me vuelvo a ir a Canadá. Mira, en Canadá, que tenían el mismo desaguisado que aquí, en ese caso no era por un problema de envejecimiento, sino por las reglas, decidieron lo mismo que en Reino Unido también hace años. El ahorro libre de impuestos. El ahorro está libre de impuestos. Los primeros 10.000 euros de ahorro, más o menos, al cambio, están libres de impuestos. Entonces, es la forma de crear el pilar de ahorro. Oye, esta ruina te la iremos recortando, pero por lo menos todo lo que... Es que, ojo, ahora mismo tiene unos tipos de retención que son del 19 al 23%. 19 y 21, Entonces, sí. aunque se quiera criticar y se quiera demonizar el sistema chileno de pensiones, que en el fondo es el sistema australiano de pensiones, que en el fondo es el sistema complementario de todos los países europeos, que es el sistema sueco de pensiones, es decir, el sistema basado en el ahorro, es el futuro al que van todos los países del mundo, pero no porque quieran o no quieran, sino porque las cifras no se aguantan de ningún otro Y modo. habrá una Si no hay pensión- ahorro, no habrá Y pensiones. habrá una mini Así. pensión asistencial para la persona que efectivamente no ha está podido claro, es que ahorrar, eso- no ha podido eso cotizar, tiene no como ha en, podido como en lo el que sea. sistema chileno, por cierto, que Sí, muchas como- veces se ha querido como callar en el eso. Reino que existe. Unido. Correcto. Entonces, en el sistema, ¿cómo se va a introducir? Pues se va a introducir como lo han hecho en Reino Unido y en Canadá. En vez de pasar de la noche a la mañana de un sistema a otro, es dejar todo el ahorro libre de impuestos. Bueno, todo el ahorro, los primeros 10.000 euros de... Y de- tú ves de a, ahorro. Pero tú ves a Rivera y a Sánchez, por ejemplo, haciendo eso. No, es que no es que les guste o Sobre que no todo a les guste. Sánchez, Es que no es que les que guste dice o que no le les quiere guste. subir A ver. más impuestos. Bueno, ver, a Pedro Sánchez le vendría ¿cuál bien es? para empezar porque tiene 100.000 euros ahorrados en En el plan de pensiones. O sea, que pensiones, aunque sí, solo sí. sea por su... Ah. Apelemos a su interés. A su interés ¿Sabéis personal. que Europa, todo
toda Europa está ahora mismo focalizándose hacia el centro derecha. Por eso se están haciendo estas cosas. Y nosotros todavía no hemos pasado, no hemos madurado que la izquierda lo único que nos lleva es a la miseria y a la pobreza. O sea, que esto, y yo lo siento porque yo tengo muchos amigos y yo también he sido de izquierdas cuando era joven. Pero es que es así. De joven hay que ser de izquierdas. Claro, pero es que estáis muy equivocados. Pero es que es así. Es vuestro problema. De joven hay que ser de No, pero izquierdas. cuando éramos jóvenes, ahora no, ahora no, pero cuando éramos jóvenes había que ser de izquierda. Cuando nos llegó el sentido común dijimos, pero ¿esto qué Fíjate, es? fíjate lo mío que yo crecí en los años del Prestige y todo eso, y yo ya era de derecha. Y en Galicia, Bueno, claro, luego, lo digo, luego El los hay, Prestige, los hay como pero en Diego esta que nacen época- de derechas y siguen de derechas. Pero en Pero esta época es más normal, ¿no? No, yo pero tenía aquí 8 hermanos y tenía que ser de izquierdas, porque si no, ¿qué? por llamarla... Claro, Pero había que llamar la todavía- atención de alguna todavía manera. no hemos pasado, no hemos madurado en ese sentido. O sea, cuando nos hagamos como el resto de los europeos, que seremos de centro derecha, entonces no cabe una posibilidad de un gobierno de coalición entre Rivera y Sánchez, porque Rivera no está hablando otro idioma completamente distinto al de Sánchez. Otra cosa es que las matemáticas, la aritmética electoral le lleve o no le lleve a una coalición con él. Pero al final se va a tener que acabar apoyando en partidos de derechas. Y estos son los que, desde el punto de vista liberal, desde el punto de vista económico liberal, van a poder hacer estas reformas de las que estamos hablando. Es que es imprescindible hacerlas, porque si no, como tú has dicho antes, peta. Y si peta, Cuando va a venir el nosotros, señor peta. de negro o los 3 señores de negro y nos van a decir 20% o 30% de recorte de todo. Por cierto, ya ha petado 14 veces. Es decir, si se han cambiado 14 veces las reglas de cálculo en detrimento de los trabajadores, es que el sistema ya ha entrado en un punto al cual no va a retornar. Ya, pero es Las un- promesas se han roto ya 14 veces. Es decir, Pero es una veremos ruptura 15, 16, dinámica. 17 cambios en las reglas de Es cálculo. una ruptura Aquí no dinámica. vamos a ver... Esta sería en seco. Esta sería un corte en seco. No, pero no va a haber corte en seco por una cuestión de que solo en Grecia, y la razón por la que en Grecia ha habido un corte en seco es porque Grecia estaba maniatada precisamente por el populismo de sus propios dirigentes. Aquí Y por- lo que vamos a y ver por es los- lo que ya hemos visto, lo que nos ha estado ocurriendo en las últimas 2 décadas. Se van a seguir cambiando las reglas de cálculo en detrimento de los trabajadores. Esta vez se han cambiado en beneficio de los jubilados. Bien, se seguirán cambiando en detrimento de los trabajadores y de los propios jubilados, porque al final el sistema lo tienen que equilibrar. Y como no lo van a equilibrar con más impuestos, porque no hay donde rascar, España es uno de los países con más esfuerzo fiscal del mundo. Está claro. Otra cosa es que su presión fiscal sea más baja por distintos factores, pero el peso sobre un sueldo medio de los impuestos en España es de los más altos del mundo rico. Lo hemos sacado ahora en libre mercado. Los impuestos sobre el trabajo son un 8% más altos que en el promedio del mundo rico, que Y la la, OCDE. y la pensión es la más alta de la Unión Europea. Bien, entonces eso no casa en ninguna manera. ¿Y cómo lo van a cambiar? Yo creo que no vamos a ver un día a nadie saliendo a inmolarse, que podría ser, porque ha habido políticos que no. se han inmolado, Pues no pasa pero nada. no Pero lo no. veo. No Lo que pasaría veo nada. es la inmolación oculta vía pequeños decretos, pequeñas reglas de cálculo, que ojo, Toda la vida es laboral. mucho más deshonesto, porque por lo menos en Grecia el tipo sale y dice, mira, que os he engañado, que van a bajar un 30%. Aquí no van a salir a decírnoslo. Y no Aquí van se a van que- a reunir en una comisión cuando vean que ya no hay margen y van a cambiar las reglas de cálculo, como ya, insisto, han hecho 14 veces, retrasando la jubilación, cambiando la regla de cálculo, cambiando Sí, el sí. cómputo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no es el indicativo de que nos lleva a eso, ¿no? A una reforma dinámica, pero si no nos tomamos en serio esto, al final va a ser una Porque reforma es drástica. dinámica, Porque dinámica. va poco a poco, va poco a poco. Es un parche. Bueno, voy a poner un recorte poquito, progresivo. voy a poner un poquito de frío aquí en el estudio y también en sus casas y en sus empresas, porque oye, ya empieza a hacer calorcito. Aquí en el estudio ya lo han visto que hoy hay calor, pero fuera también, ¿eh? Ya parece que hoy, a partir de este fin de semana, bueno, ya es lo normal que llegue la primavera. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues poner en su navegador, quiero un Toshiba. Oye, y van a su casa y le instalan, si ustedes quieren, la bomba de calor, porque la bomba de calor, la aerotermia, es ahora en verano fresquito, pero es que luego llega el invierno. ¿Y qué pasa? Que con la misma bomba de calor, de ahorro energético y de barato que me sale más la factura, tengo calor en invierno y además tengo agua caliente todo el año. Así que ya lo saben, quiero un Toshiba. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it's right. Roxanne,
Porque ha venido Bruselas y como les he avanzado antes, sí, ha dicho que este año vamos a crecer un poco más. Tampoco hacía falta que viniera a Bruselas, porque ya lo ha dicho hasta el Tato. El Tato me refiero incluso hasta la señora Botín, que dijo en su junta de accionistas hace ya más de un mes que la economía española iba a crecer un 3%. Entonces, bueno, incluso la señora Botín piensa más que la Unión, que va a crecer más la economía española que la Unión Europea, que dice que va a crecer el 2,9, que es verdad que son 2 décimas más de la última previsión del Gobierno de España, y un 2,4 que es la misma para el 19 que tiene el Gobierno de España. Ya no sabemos si la cambiarán o no. Pero aquí la cuestión es el déficit público, que les comentaba yo antes, porque estamos hablando de las pensiones y sin la subida de las pensiones ya el déficit, dice la Unión Europea, que se nos va 4 décimas. Luego, si le sumas lo de las pensiones, ya igual se va a 7 u 8. Claro, entonces ya, ¿ahora qué hacemos? Bueno, a ver, no son 4, ¿eh? Yo he leído que son 2 para el 18 y 2 para el 19, pero da igual. El caso es que se nos va... Bueno, del 2,4 al... Al 2,6. Al 2,6. Al 2,6, Sí. no 2. Y del 1,7 al 1,9 en 2019. Pero bueno, a ver, todo esto es... A ver, no es tan trágico, o sea, teniendo en cuenta No, que... es trágico que no cumples con lo que Teniendo te... en cuenta tus que la historia que compromisos. llevamos es de incumplimiento permanente, en Europa están un poco mosqueados. Pero bueno, dicen, a pesar de estas nuevas medidas, este nuevo incremento de gasto, estos 11.500 millones más de gasto que va a tener España, pues por lo menos que no pase del 3%, porque de esa manera salvamos el procedimiento de déficit excesivo, ¿no? Entonces, a ver, lo que les ha molestado en Europa no es tanto la cifra, que una revisión al alza de 2 décimas no tiene demasiada importancia. Lo que les ha molestado es que lo hayamos hecho con el toque de campana, o sea, en el último momento, que es como hacemos siempre, que es cuando vamos a presentar ya definitivamente el informe a la Comisión, es cuando llegamos a un acuerdo con el PNV para aprobar unos presupuestos que incluyen estas cosas. Esto es lo que realmente les ha molestado. De hecho, Moscovici el otro día decía... he leído una frase que es buenísima. Dice, le preguntan, bueno, ¿y qué le parece esto de los nuevos gastos del Reino de España y tal? Y dice, bueno, nunca sabemos con España, siempre hay sorpresas, en general positivas. yo creo que se sintió muy mal, en general positiva. Bueno, la misma sorpresa que se llevó Montoro y se llevó Báñez. Él estaba presentando los presupuestos y dice, ahí va. No, que tienes que, oye, súbeme eso que acabo de pactar con estos, que me den los 5 votos para... Eso cuentan. Cuestan 2.000 millones cada diputado del PNV. A mí me dicen que no, es verdad, que Montoro estaba al loro y tal, pero hay otras voces que dicen que le pilló en el atril, absolutamente en picada, en blanco. Que tuvo que cambiar los papeles sobre la marcha, y, en fin, que le pilló la cosa un poquito a traspiés. Bueno, Sí, porque era mucho dinero. Y sobre todo, más que era mucho dinero, que es lo que a mí también me molesta, es que llevas 2-3 meses con unos argumentos lanzando cuadros auténticos de que las pensiones no habían pedido poder adquisitivo en los últimos 4 años, que no había dinero para subir las pensiones, y claro, ¿a cuánta gente has dejado? Literalmente, vamos, como cagancho. Para empezar a la mitad del gobierno. Eso de Por entrada. supuesto, eso para primero a los tuyos, pero luego a toda la gente a la que has estado vendiendo esa mercancía, que por que cierto, ahora sí era legítima, era y buena, ahora- pero ahora resulta averiada. Correcto, Y te has quedado con cara de lelo. Dices, o sea, ¿qué me estás contando? Que llevo yo 3 meses defendiendo que efectivamente no hay dinero, que esto peta, y ahora sí que hay dinero, ¿pero qué es esto? Bueno, es una forma, entre otras cosas, es una forma más de alienar a los votantes de un partido que creo que están bastante alienados en general últimamente. La respuesta era por la gobernabilidad. Bien, pues que miren también un poquito como lo de pasar del 40 y tantos al 20 y tantos de votos, quizá Lo de la digo yo, gobernabilidad les que importa poco. que algo aquí, ¿no? El gobierno a todo precio y a cualquier precio, pues quizá tiene algo que ver con lo de dejarte 20 puntos en intención de voto, ¿no? Quizá, soy yo, que digo cosas muy raras, ¿no? Dentro de las proyecciones de la eurozona se confirma una cosa que también se dijo en este programa y también se dijo en esta radio, me acuerdo de una tertulia específicamente contigo, Carmen, pero en el programa de Luis Herrero, de que no había que preocuparse porque el dato de crecimiento o los datos de empleo del primer trimestre hubiesen sido un poquito inferiores de lo que se había estimado. Porque tenemos que tener en cuenta que desde el año pasado, desde que se empiezan ya a hacer las proyecciones un poco más serias para el año siguiente, que es la segunda mitad de 2017, hasta hace recientemente poco,
todo lo que se ha hecho de revisión ha sido al alza. Entonces, desde finales de 2017 se revisó todo al alza la proyección de 2018. Cuando empezamos ya el año, en enero, en febrero, se fue revisando al alza. Y lo que a priori era un año para crecer en el entorno del 2,4, que es, por cierto, el promedio de la eurozona, se fue revisando al alza, se habló primero del 2,5, luego del 2,7, luego del 2,9, luego el 3 e incluso el 3,1. Y ahora hemos bajado al entorno del 2,9 y del 3. Bien, pues puede ser que pecásemos de demasiado optimistas, pero lo que está claro es que si vemos el medio plazo, aquí ha pasado algo muy claro, y es que España va a crecer al 2,4 y ya está creciendo cerca del 3%, es decir, ha mejorado la presión de crecimiento para España. Y se vuelve a constatar, la Unión Europea, los técnicos de Eurostat no habían estimado un aumento tan fuerte como del que se llegó a hablar, porque inicialmente los indicadores adelantados de industria sí quedaban, y Cataluña de consumo y demás, pero al final la tendencia es clara, y si lo leemos correctamente, esto que confirma que España va bien y que va mejor de lo que esperábamos que fuese. Eso por un lado. Y por otro lado, el PIB no deja de ser un agregado de distintos indicadores. Y como el peso del gasto público se está reduciendo en España, no tanto porque haya austeridad, que ya estamos viendo que no la hay, sino porque crece mucho el sector privado, esto hace que al final, en el neto, esté bajando la contribución del gasto público y subiendo la contribución de toda la actividad privada. Pero que eso suponga que uno resta y el otro suma es un efecto estadístico. Es bueno para la economía que pierda peso el gasto público, y es bueno para la economía que aumente de peso el sector privado. Por lo tanto, durante el último año tenemos ahí una fuerza que resta un punto de crecimiento, que es el gasto público, porque pierde peso frente al PIB, y una fuerza que es el sector privado, que aumenta su peso en 4 puntos. Por lo tanto, esos 3 puntos de crecimiento son en realidad 4 puntos del sector privado menos 1 punto del sector público, que está reduciendo su contribución. Tienes un minuto para contarnos el avatar. ¿De qué vas de avatar? ¿Cuál es tu avatar? ¿Es azul, verde, colorado? Uy, si lo es una monada. ¿No? Bueno, cuéntanos, que es un... Mira, lo ha organizado una startup española, además, y además a la que le va a crujir Montoro. De gente muy joven, seguramente. Pero bueno, ha organizado lo que se llama el primer Foro Internacional del Talento 3D, donde participamos las cámaras de comercio a través de la Fundación Incide, que es la próxima semana, del 7 al 10 de mayo, y es completamente virtual. De tal manera que es como un congreso, ¿no? Es un congreso donde, desde un punto de vista virtual, tú entras como una persona más, pero tú tienes tu avatar, que es el que entra en el monitor, entras en el lobby, del lobby puedes pasar a los escenarios, puedes pasar a los auditorios, a las salas de trabajo, cada uno... Pues estás en pijama, ¿no? Tú puedes, en su casa en pijama. No, que esto está muy bien, porque todos estos congresos a veces que está uno... Puedes estar en pijama, puedes estar como te dé la gana, porque lo estás haciendo en tu escritorio. Pero lo estás haciendo en tu escritorio... Asistes a conferencias... Claro, estás asistiendo Esta a no me conferencias gusta, me voy. reales. Me voy y además llegas a los stands de cada uno de las entidades que participan. Participan 30 entidades, entidades, pues no sé, de Telefónica, por ejemplo, Accenture, o sea, gente, aceleradores, incubadoras de startups, de empresarios, y también entra la Fundación Incide, el link, donde tenemos 4 ponencias y 4 mesas de trabajo. El link para aumentarse es www.incide.org, y ahí hay una pestaña donde pone primer foro virtual del talento. Que puede usted participar. Por se hace supuesto. un avatar, puede hacer un avatar, yo qué sé. Y es una experiencia, más maravillosa. Por eso, dice que es una experiencia maravillosa, no lo sé. Usted se pone como quiera, se planta ahí en la mesa de su casa y puede asistir a conferencias y a lo que quiera. Y todos los avatares guapísimos. Y todos además, guapísimos, Sí, por sí. supuesto. Diego y Antonio, que tengáis buen fin de semana. La semana que viene vamos a hablar del peligro que ya estamos observando, no nosotros solos, sino el Banco de España, que es peor, de los créditos al consumo, que están ustedes empezando a mucho crédito y poco efectivo y endeudándose otra vez. Víctor San Román en la mandos técnicos y Marta Galindo en la producción, muchísimas gracias. Que tengan un buen fin de semana. Gracias siempre por acompañarnos. Economía para todos con Carmen Tomás.